Y ahora sí les dije, vamos a hablar con ella. La recibimos a la doctora Silvia Zarza, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Silvia? Un placer recibirte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí también es un placer estar acá, encantadísima. Además, este programa trae suerte. Te cuento que trae suerte. Muy bien. Así que Qué lindo. encantada, encantada. Bueno, y están todas las familias viéndonos, y yo hablaba un poco cuando empezamos el programa de que vamos a hablar de la jubilación, ¿no? Prepararnos también para llegado ese momento, que después por ahí tenemos muchas dudas y demás. Si podemos llegar preparados o empezar a hacer algunos trámites y demás, es genial, ¿no? Claro, tal vez el contexto actual sea un poquito más complejo que a principio de años, y esto tiene que ver con una moratoria que perdió su vigencia a partir de marzo de este año. Para todas las personas que ya tienen la edad para jubilarse, 60 años las mujeres, 65 años los varones. No pueden hacer uso de una moratoria que tenía sus pros y sus contras, pero que permitía completar los años de servicio que faltaban. Pero no está todo perdido, porque en realidad está vigente, sigue vigente la primer moratoria previsional, que si bien tiene un plazo más acortado, pero todavía se puede utilizar, y en las mujeres en un rango de 8 a 10 años, y esto permite completar esa parte de la historia laboral que por mucho menos dinero, es una moratoria que no tiene mucho impacto en los bolsillos de la gente. Pero también hay otras cosas que hay que tener en cuenta, muy importantes. Una es que sigue vigente el beneficio de los hijos, del cuidado de los hijos, razón por la cual, en el caso de las mujeres, por cada hijo que se tenga, es un año de aportes, un año de antigüedad que se computan. Bien. Hay muchas mujeres que están cobrando, por ejemplo, la pensión no contributiva de madre de 7 hijos. Claramente, 7 hijos son 7 años menos de la historia laboral de los 30 años que se exigen. Si a eso le sumamos que hay un hijo, por ejemplo, que tiene cierta discapacidad, por ese hijo se computan 2 años, uno por hijo y otro por el problema de discapacidad. Si a eso se suma, por ejemplo, el caso de que la mujer esté cobrando en algún periodo por un año la asignación universal por hijo, se computa en ese caso un año más. O sea, vamos viendo la historia laboral de cada persona para ver qué beneficio vigente se le puede aplicar. Y con eso vamos viendo cómo se va completando esa historia laboral, que también tiene sus pros, tiene sus contras, porque en un mundo, en un tiempo, en una era tan tecnológica, hay demasiados errores en los registros, de ANSES, en los registros de IPS, porque también pasa en la provincia, hay muchos errores. Entonces nos encontramos con, por ejemplo, registros de personas que han trabajado en un periodo de tiempo en una empresa determinada, que no están registrados, se hicieron los aportes, pero no están los registros, hay que acudir a las pruebas, o que estando registrados, es como que está nada más que el nombre, la institución, el organismo no encuentra la manera de conectar los aportes de aquel tiempo con la cuenta que surge. Entonces, esto significa un mayor esfuerzo para poder completar esa historia laboral de la persona. Nos encontramos con casos, por ejemplo, que ANSES dice que no le da el derecho a jubilarse porque le falta 3 años. Y esos 3 años correspondían a una empresa que no está registrada, como acababa de decir.
Y ahí hay que acudir a distintos medios de prueba, a informaciones de organismos, sobre todo cuando la empresa no existe más, que claro, es muy común. También que es muy común. Es muy común. Entonces, cuando no existe más, hay que acudir a los informes de organismos, Ministerio de Trabajo, sindicales, obras sociales, distintas cosas que a nosotros nos indiquen, nos den un indicio de que la empresa existió y de que esta persona pudo haber sido afiliada a una obra social o a un sindicato determinado, claro, y que nos vaya como completando la información. Bien. Hay mucha gente que aportó, por ejemplo, a las AFJP. Sí, claro. Sí. En aquel tiempo no había una opción por ir al sistema del Estado. La opción era ir a la AFJP. Y si uno manifestaba y quería por escrito, tenía que decir que se quedaba en el sistema del Estado. Si uno, la mayoría de los trabajadores no hacían eso, o sea que todos los aportes fueron a las AFJP. Hay registro, algunos registros, pero muchos no están. Claro. Entonces esos que no están hay que redoblar el ingenio probatorio para poder completar esa historia laboral. Perfecto. ¿Por qué te digo esto, Diana? Porque veo en las redes mucha gente que dice, por ejemplo, no es necesario ir a un abogado. Sí, sí, que uno solo puede hacerlo. Yo me fui, puse mi DNI y me jubilé y salí jubilada. Es cierto. Perfecto. Yo no discuto. Hay mucha gente que va, presenta su DNI y sale jubilada, pero hay mucha gente que presenta su DNI, sale jubilada con una moratoria de 30 años, teniendo que pagar, y esto significa volver a pagar lo que ya se pagó. Sí. Entonces, a mí me parece que es interesante, importante y fundamental asesorarse, ver qué pasó con la historia laboral de una persona y cómo se puede reconstruir. Si tenés que recurrir a una moratoria, si necesitas 10 años, que sean 10 años, claro, no 12, ni 13, porque esos 12 o 13 los tenés que volver a pagar. Porque además imagino también para que tu jubilación se acorde, ¿no? Y se ajusta, sea la que corresponde. Eso es muy importante, eso es fundamental. Por eso es muy importante, además de ver cómo podés acceder al beneficio, planificar. Eso te iba a preguntar, si estoy en la etapa cercana o mismo nosotros que quizás todavía nos falta, pero hay cuestiones que tenemos que ir viendo, revisando de nuestro historial laboral, si nuestro empleador está aportando. ¿Qué podemos ir haciendo en las distintas etapas de la vida por las que vamos atravesando y en las que ya vamos mirando con más cercanía, ¿no?, la etapa de la jubilación? A mí me encanta la idea de planificar. Me encanta porque uno generalmente hace lo que tiene que ver con la propia experiencia. Y en mi propia experiencia, yo te comentaba hoy, hace 39 años que ejerzo la profesión de abogada, y esto me permitió en un momento de la vida decir, a ver, ¿qué va a pasar cuando yo tenga 60 años? No voy a contar cuántos años tengo hoy, pero sí voy a contar que ya estoy jubilada. Entonces, claramente tengo un poco más de 60. ¿Qué va a pasar? Fíjate este detalle. Hace unos años atrás, una Mirta Legrand, de 98 años, en la familia era como para celebrar, tirar la casa por la ventana, porque no era común, era la persona más longeva del lugar. Hoy en día hay muchas familias que, gracias a Dios, tenemos a nuestras mamás, a los abuelos, que llegan a los 95, 98 y 100 años. Hace poco tiempo mi mamá cumplió 91 años y en tono de broma me dice, llevo más años de jubilada de lo que aporté. Claro, mira. Gran sabiduría la de Sofía. Razón, no sé. Ahora, eso es real. Si yo me voy a jubilar a los 60 años,
y tengo una expectativa de vida que ahora se extendió hasta los 85, 90, 95, tengo que pensar cómo voy a hacer para financiar mis próximos 35 años. ¿Cómo voy a hacer? Eso no es una cuestión como para tomarla a la ligera, como para ir nomás y presentar mi DNI, salgo jubilada. Es una cuestión de sentarme a pensar y a planificar. A veces cuando yo hablo de planificación y digo, para la gente más joven hay que ahorrar, la gente me dice, bueno, pero no tengo plata, apenas puedo comer carne, apenas puedo comprar la leche. Y sí, la verdad que ahorrar a veces es una de las cosas más difíciles, más tortuosa, pero es preferible ahorrar ahora, que puedo, que soy joven, que estoy en plena actividad, a que cuando llegues a los 60 años, tu expectativa sea una jubilación que no llega a los 400.000 pesos y que realmente no puedas comprar lo que necesites comprar y no tengas la posibilidad de entrar al mercado laboral. O sea, no solamente porque no te dé la fuerza o porque no te dé la salud, sino porque el mercado laboral exige cada vez más personas más jóvenes y con más competencia. Entonces, de ahí la importancia de planificar. Primero, ¿cómo voy a llegar? ¿Cuáles son mis aportes que tenía, que los vine acumulando? Si tengo que hacer un reconocimiento de servicio en provincia, en otras provincias, hay cajas profesionales que admiten y otras no. Traerlas. Si vos estuviste trabajando en otra provincia durante un tiempo. Exacto, en la mayoría de los casos sí. Y hay cajas profesionales como por ejemplo los contadores tienen su caja profesional aparte, los abogados en resistencia tienen su caja profesional, médicos tienen su caja profesional y algunas cajas profesionales admiten traerlas al organismo del Estado para sumar años, otras no. Los abogados, por ejemplo, no podemos traer. Eso quiere decir que vos, al llegar a cumplir los requisitos, podés sacarte esa pensión que venís aportando y que te exigen por tu caja profesional, además de la del Estado. Y en otros casos sí, podés traer, sumar a tu historia laboral y te suma para tus años de aportes. Entonces es bueno ir teniendo claro y sobre todo en este tiempo todas las pruebas que uno pueda ir reuniendo, porque ya sabemos que los organismos del Estado tienen ese déficit, reunir todas las pruebas. Papelito, yo digo, ahora tenemos mucho más medios que antes. Claro, ¿cuáles son los papelitos o demás que me sirven a mí de prueba, por ejemplo? Y hoy, por ejemplo, en las empresas se manejan muchos, se manejan muchos por mails. ¿Viste? El jefe le manda el mail con toda la dirección de lo que tiene que hacer y demás. Bueno, eso sirve como indicio de prueba. O, por ejemplo, si bien no es una prueba contundente, pero ahora se usa la foto, la selfie, los almuerzos. ¿Los WhatsApp me sirven? Los WhatsApp totalmente, los videos. Todo eso nos sirve, no como prueba, como plena prueba, pero sí como un indicio para decir, mira, que esta persona estuvo trabajando acá. Y ahí entramos en la discusión. No nos olvidemos que hay un mandato constitucional que dice que en caso de duda se debe estar a favor del trabajador. Entonces, mediante ese mandato, mediante ese principio, podemos entrar en esa discusión. ¿Y cómo ves ahora el sistema jubilatorio argentino? Bueno, estamos hablando tanto por estos días de las medidas del gobierno, bueno, lógicamente también de esta cuestión que todos estamos de acuerdo, los jubilados merecen aumentos, merecen tener un salario digno, pero también hay una realidad y un contexto económico que quizás no es propicio y demás. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso? Silvia, ¿cómo lo ves vos que vivís inmersa justamente en esta cuestión? Es una realidad que tener un sistema previsional sostenible y sustentable está complicado. Eso es real. Tenemos 5.700.000 personas que hoy cobran una mínima y de las cuales hay un gran porcentaje que
que cobra una jubilación por una moratoria. Claro, sí. Entonces, hay mucha gente que cree que porque la moratoria se desfinanció el sistema. La moratoria no hizo más que cubrir un déficit ya de la época de los 90, al principio de la historia laboral de las personas, donde no había por ahí un registro eficiente y no había un rol del Estado que estuviera como controlando que se hicieran los aportes. Y uno puede decir por qué lo hizo, por qué no lo hizo, pero si no lo hacía, íbamos a tener capaz 3 millones de personas excluidas del sistema. Claro. Hoy la tenemos dentro. ¿Y qué significa que un jubilado tenga hoy 400.000 pesos en el bolsillo? No llega, pero por ahí le andamos. Significa que algo puede aportar en el circuito del consumo. Entonces, eso ya es muy importante porque en el almacén del barrio, en la carnicería del barrio, esta persona que tiene este kiosco, que tiene este almacén, puede a su vez emplear a personas, puede a su vez mantenerse, trabajar y también hacer sus propios aportes. Entonces, ¿cuál es mi mirada? Mi mirada fundamentalmente es que tiene que existir y tiene que discutirse y tiene que estar en la agenda política la reforma previsional. Y esa reforma previsional, cuando se ponga en la mesa de los políticos o de los distintos sectores, tiene que tener para mí un principio por donde podemos empezar a hablar. Tiene que tener nombres y apellidos, rostros. Tiene que estar el ser humano por encima de, como yo siempre digo, de los números. No podemos hablar jamás de equilibrio fiscal cuando tenemos un movimiento de jubilados que van a reclamar porque 300.000 pesos no les alcanza. Yo creo que un país estable, en progreso, que toda la maquinaria económica esté trabajando, puede sostener un sistema previsional. De hecho, no somos los únicos. De hecho, tenemos Paraguay con gente que se jubila a los 60 años, hombres o mujeres. Tenemos un Brasil, tenemos un Uruguay. Todos los países que nos rodean están con un sistema previsional parecido al nuestro. Ahora, además de esa renta, y ahí viene la planificación, además de esa renta, la otra planificación, si yo tengo 40 años, tengo que pensar cómo quiero llegar a los 60 para cobrar la jubilación que me corresponde, que me va a dar el Estado, y cómo mejorar esos ingresos. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago? ¿Ahorro? Contrato un seguro de retiro, que es una posibilidad, tiene sus pros y sus contras, pero es una posibilidad. Hoy hay muchísimas herramientas, fondos de inversiones, que por ahí uno dice, che, ¿será que puedo? Cuando uno dice inversiones, dice, no, pero yo no tengo plata para invertir. No, imaginamos que va a ser un montón. Eso se democratizó. La palabra democratizó quiere decir que está al alcance de todos. Tengas o no tengas, está en la voluntad de uno y de decir, hoy retiro estos 1.000 pesos, sumo todos los días 1.000 pesos, llego a fin de mes y esto pongo. No voy a dar nombres, pero hay billeteras virtuales que usamos todos para pagar hasta el estacionamiento, y esas billeteras te permiten armar los frasquitos, las valijas, los que vos quieras, y después esa platita vas a mirar en tu resumen y te va a decir, me sumó 10.000 pesos, me sumó 5.000. Eso es mucho mejor que nada. Totalmente, qué bueno esto. La verdad, Silvia, tenemos muchos temas, por eso yo quiero que ahora la gente que nos está viendo empiece también a dejarnos su pregunta con respecto a este tema, a las inquietudes que tengan, y las vamos a ir en un próximo encuentro contestando, y en base a eso que nos sirva de ejemplo, ¿te parece? Totalmente. Sobre casos prácticos, son reales lo que le pasa a la gente. Totalmente. ¿Dónde los encuentran a vos y a tu equipo? Nosotros estamos en las redes, en @Sarce Asociados,
Y acá en Corrientes Capital estamos en calle Buenos Aires, 1442, segundo piso, oficina 18. Y bueno, atendemos las 24 horas. Sí. Los 365 y en todo el país. Perfecto, así que ahí está el contacto. Gracias, Silvia. Bueno, Iván, para la próxima vez que vengas quiero que hagamos el ejercicio a ver si implementamos lo del frasquito y todo acá y la gente en su casa también para ir ahorrando con lo mínimo que podamos. ¿Te parece? Tal cual, me encanta. Gracias por tu visita, un placer recibirte. Gracias a vos.